Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 9 de marzo del año 2025. Tenemos, como siempre, muchos temas que comentar. El impuesto a las plataformas digitales, que se cayó. Temas políticos como lo que dijo el presidente, las declaraciones del expresidente Danilo Medina en un programa. Vamos a hablar de las políticas de Trump, el impacto. Y nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Trajano Vidal Potentini. Él es presidente del Colegio de Abogados, pero es un eminente jurista. Con él tenemos muchos temas de interés. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Frente a los cuestionamientos de la oposición al discurso del presidente de la República, Luis Abinader, en la presentación de memorias el 27 de febrero, este ripostó, señalando que la oposición solo critica y no hace propuestas. A propósito del discurso, el senador Omar Fernández, en una locución al país, anunció que someterá 11 proyectos de leyes, todos de alto interés. El 3 de este mes, el presidente Abinader derogó un decreto que establecía la aplicación del ITEVIS a las plataformas digitales del exterior y obviamente se debió a una amenaza del presidente norteamericano Donald Trump de aplicar aranceles a los países que apliquen impuestos digitales a empresas de los Estados Unidos. En una entrevista en RCC Media, Sol de la Mañana, el expresidente de la República y presidente del PLD declaró que sus hermanos son perseguidos judicialmente por ser sus hermanos y negó que la llamada del secretario de Estados Unidos, Mark Pompeo, fuera la causa de retirar la modificación constitucional. El doctor Bautista Roja Gómez, ex ministro de Salud y actual secretario de Organización de la Fuerza del Pueblo, negó las afirmaciones del presidente en lo relativo al descenso de la mortalidad materno-infantil. Mediante decreto 104-25, el Poder Ejecutivo calificó de terroristas a 26 bandas haitianas. Sin embargo, a la principal banda, la del famoso barbecue, no la menciona en el decreto. Varios gobiernos han intentado, ya del gobierno de Danilo Medina, colocarle impuesto a las compras digitales y a las plataformas digitales. Airbnb, Spotify, Netflix. Y todo eso, Amazon, es una defensa para la clase media, que se ahorra unos pesitos. Este gobierno lo intentó en la reforma fiscal, pero la reforma fiscal entera tuvo que retirarla porque si esa reforma se aprobaba, se iba a cerrar el aparato productivo dominicano, pero iba a desaparecer la clase media. ¿Qué pasa? El 17 de enero, el Poder Ejecutivo promulga el decreto 3025, mediante el cual crea el reglamento para aplicar el ITEVIS a las plataformas digitales. Eso pasó desapercibido, porque si la gente se entera, empiezan las protestas. Y el 26 de enero se publica en la Gaceta el decreto, pero, sorpresivamente, el 3 de marzo sale un escueto decreto, el 107-25, que es el que ustedes ven en pantalla, en donde el presidente deroga el anterior. No sé, ¿qué pasó? Este gobierno ha sabido recular en muchas ocasiones, pero ahora no hubo ningún tipo de protesta ni presiones. Pero ¿qué ocurre? Que días previos el presidente Trump, ustedes ven ahí la noticia, había dicho que los países que le coloquen impuestos digitales a empresas norteamericanas les aplicarían aranceles. Y la palabra arancel mete miedo, y esa es la razón por la cual rápidamente el presidente anuló el decreto. Todavía hay que esperar porque hay un tema con el arroz. Recordemos que el arroz americano debía entrar libre de aranceles ahora en enero, porque ya esa era la fecha que vencía y la que se pactó. Y el presidente emitió un decreto estableciendo un arancel de un 100%. Ya ha habido quejas de los arroceros norteamericanos. El presidente Trump dijo que el 2 de abril va a lanzar aranceles a productos agropecuarios
para estimular a los agricultores norteamericanos que ya de por sí son subsidiados. Ojalá en esa orden ejecutiva no esté la República Dominicana, porque la mayoría de nuestras exportaciones agropecuarias son a los Estados Unidos. Por otro lado, en la semanal, el presidente Abinader dijo, en respuesta a las críticas que hubo a su discurso, él dijo que la oposición nada más critica, pero que no aporta soluciones. Y eso es verdad. Pero eso también se le aplica al presidente y a su partido. Cuando ellos eran oposición, ellos lo que hacían era criticar. Ellos no reconocían ningún mérito de los gobiernos del PLD. Hacían oposición, criticaban. Y cosas que criticaban, como el endeudamiento, ahora lo han multiplicado, lo han amplificado. Y cosas que criticaban, la están haciendo. Aumentar la empleomanía y cosas por el estilo. Pero hay políticos que hacen propuestas. Por ejemplo, en esta semana, Omar Fernández, en una locución, presentó 11 proyectos de leyes. 11 proyectos de leyes, señores. Que van desde la inteligencia artificial hasta un proyecto para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Interesantísimo. Es decir, hay políticos que sí, aquí hay muchos políticos que hacen su labor opositora, pero que hacen propuestas. Por labor opositora, definitivamente el opositor tiene que explotar las debilidades o los errores del gobierno. Es más, yo diría que la oposición dominicana no aprovecha en su verdadera plenitud los errores que se cometen en este gobierno. Eso es así. Nos vamos a comerciales. No, espérense, me faltaba rápidamente las declaraciones de Danilo Medina en El Sol de la Mañana. Él habló, qué bueno, que ya se tire al ruedo. Él dice que sus hermanos están presos porque son hermanos de él. No, presidente. Sus hermanos fueron sometidos porque hicieron negocio con el gobierno. Y eso lo prohíbe la ley de compra. Si yo soy funcionario, mi primo, ni mi hermano, ni mi mamá, ni mis hijos pueden hacer negocio con el gobierno, ni mis nietos. Entonces ahí fue el pecado original. Es verdad lo que él dice, que eso no es penal. Bueno, lo penal lo convirtió las acusaciones de sobrevaluación y otra serie de cosas. Eso que lo decida la justicia. Pero sus hermanos y sus cuñados hicieron negocio. De hecho, sus cuñados no fueron sometidos. No fueron sometidos. Incluso hay uno que desde el año 20 le tienen 3.000 millones congelados en el sistema financiero dominicano. Él dijo también, habló de la conversación con Pompeo. Él dice que Pompeo lo llamó, pero Pompeo lo que le dijo es, lo que usted vaya a hacer, hágalo dentro del marco de la ley. Y él le contestó que él nunca se ha salido del marco de la ley. No. Pompeo dijo más cosas, eso fue lo que paró los intentos de reelección. Esa es una historia demasiado reciente, señores. Recordemos a Leonel Fernández en la explanada del Congreso, recordemos las manifestaciones de Luis Abinader. Le faltaban 10 diputados y lo iban a comprar para una nueva modificación constitucional. La llamada de Pompeo fue definitiva para que el presidente entendiera que no podía hacerlo. Pero ahí están las declaraciones al otro día de Carlos Amarante, diciendo que el presidente los engañó, que lo llamó a Palacio mucho antes de todo eso, y le dijo, tírense que yo no voy, mientras él sí tenía la intención de ir. Pero después él sí apoyó a Gonzalo Castillo, y por eso Amarante Baret y el difunto Reinaldo Pared se retiraron, porque vieron que todo el apoyo era para Gonzalo Castillo. Ahí está el escándalo del asfaltado, que eso nunca se judicializó. Aquí se asfaltó el país entero, de grado a grado, con contratos a gente que no eran profesionales, con contratos a gente que no asfaltaron, para Gonzalo granjearse el apoyo de los alcaldes, pero eso no sirvió para nada. No sirvió para nada. Él como quiera perdió. No cabe duda que el presidente Trump en 45 días está haciendo historia. En los medios digitales, en los medios escritos, Trump ocupa gran parte de las noticias. A mí me gusta el Trump anti-woke.
A mí me gusta el Trump antiaborto. A mí me gusta el Trump que acabó con esa vagabundería de un niño decirle, mire, tú tienes un cuerpo equivocado y facilitarle hormonas para que haga el proceso trans. Ni tampoco la discriminación positiva de que si dos personas iban a un puesto, la preferencia la tenía el LGTB. No. A nadie se le debe discriminar por su raza, por su origen social y mucho menos por su preferencia sexual. El que quiera ser gay, que sea gay. La que quiera ser lesbiana. Ahora, lo que no puede haber es meternos en la sociedad, que eso es bueno, y a los muchachitos inculcarles. Esa es la parte de Donald Trump que a mí me gusta. Ahora, la parte económica, la parte como él está maltratando a los aliados, no me gusta. Yo entiendo que él quiere reducir su déficit comercial. Estados Unidos tiene un déficit comercial con todos los países, con China, con México, con Canadá. Con nosotros no, con nosotros ellos tienen superávit. Es decir, nosotros compramos más a los Estados Unidos que lo que le vendemos. Y ese déficit comercial ha provocado que Estados Unidos también sea una de las naciones más endeudadas del mundo. Claro, eso va a afectar a una serie de países. Nosotros que estamos apostando al nearshoring, a la instalación de empresas norteamericanas, por ejemplo, Ito Bisonó ha estado haciendo un trabajo fabuloso que iba a culminar con un anuncio en abril de aprovechar que se instalen aquí empresas fabricantes de semiconductores. Semiconductor es el origen del chip y hoy el chip está aquí, está en los vehículos, está en todo. Y República Dominicana tiene que apostar a la industria de alta tecnología. Eso venía, pero ¿qué pasa? Que en esta semana Trump firmó un acuerdo con una empresa taiwanesa, la mayor productora mundial de semiconductores, para que ellos se instalen en los Estados Unidos. Trump no quiere que se instalen en México, ni en Canadá, ni en República Dominicana. Incluso cuando vino aquí el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que República Dominicana, con el nearshoring y los semiconductores, tenía mucho futuro y que ellos iban a apoyarlo. Claro, él no sabía lo que tenía Trump en la mente con ese asunto. Entonces, eso nos coloca a nosotros, que para nosotros poder competir en ese mundo, tenemos que preparar más a los muchachos. Tenemos que mejorar la electricidad, tenemos que mejorar el entorno y tenemos que disminuir la burocracia. Esa es la realidad. Finalmente quiero invitar a que lean mi artículo de esta semana titulado Tasa de interés supeditada a la tasa de cambio. Está en Hoy Digital, está en mis redes. Yo hago ahí un recuento histórico de cómo la tasa de interés aquí siempre ha sido alta. Y aún así la economía crecía, claro. Eso se debía a que en los gobiernos del PLD la inversión pública y en lo de Balaguer era muy alto. Y esa inversión era la locomotora o una de las locomotoras de la economía. Ahora en este gobierno la inversión se ha ido a sus niveles más bajos. Pero el Banco Central sigue priorizando la tasa de cambio, la estabilidad de la tasa de cambio, sacrificando la tasa de interés. Aún en los momentos en los cuales usted escucha, el banco inyectó, sé que yo cuántos miles de millones a la banca para que preste más barato, sí. Pero esa liquidez la saca por otro lado. La saca aumentando su deuda, la saca vendiendo reservas, la saca haciendo que los bancos tengan más depósitos overnight, y esa es la razón por la cual tenemos una tasa de interés alta que no baja, pero entonces eso se ha combinado con un tipo de cambio que sigue creciendo, Entonces uno de los momentos, yo diría, más difíciles en el dilatado ejercicio del gobernador, porque tiene una tasa de interés que no baja, y él no puede bajarla, porque entonces se le va a disparar más el tipo de cambio. Claro, eso va a tener un costo, en que la economía no va a crecer 5 ni 4 en este año. Y eso, que todavía en la ecuación, yo no tengo a Trump en la ecuación, porque no sabemos el impacto en la economía dominicana de las medidas que podrían venir eventualmente. No se pierdan la entrevista con el doctor Trajano Vidal Potentini. Con él tenemos muchísimos temas de interés. No se lo pierdan.